Hola, bienvenidos. Mi nombre es José Manuel López García. Sandel y la justicia. En este vídeo voy a realizar una serie de comentarios, de reflexiones sobre algunas frases del libro titulado Justicia, hacemos lo que debemos, de Michael J. Sandel. Sandel, como se sabe, es catedrático de Ciencias Políticas en la Universidad de Harvard. Es un filósofo que ha nacido en 1953. Ha obtenido el premio Princesa de Asturias de Ciencias Sociales en el año 2018 y imparte sus clases de filosofía, fundamentalmente filosofía política y moral, con gran éxito en la Universidad de Harvard. En este libro, que acabo de decir el título, titulado Justicia, hacemos lo que debemos, pues plantea una serie de casos de dilemas morales a lo largo del libro y también realiza pues una serie de análisis muy interesantes de una forma amena, de una forma pues claramente entendible para sus alumnos universitarios y realmente pues ofrece la oportunidad de adentrarse en cuestiones de tipo moral y político que son realmente muy interesantes. De hecho, para él, cuando le concedieron el premio Princesa de Asturias, está claro que la filosofía invita a hacer preguntas difíciles sobre cómo vivir. Esto lo dice explícitamente Sandel y en realidad así es. La moral, la ética, la política tratan de estas cuestiones y en general la filosofía política. Realmente este curso sobre justicia, que es lo que recoge el libro, lo está impartiendo Sandel desde hace unas 2 décadas en esta Universidad de Harvard y diríamos que es el curso más popular de la universidad y él también. Ahora, pues realmente voy a hacer pues unos comentarios o reflexiones sobre algunas de las frases, unas pocas nada más, que aparecen en el libro como una introducción a este libro precisamente. Una de las frases que voy a comentar dice Sandel: pero la indignación contra quienes cobran precios abusivos no es solo una ira irreflexiva. Claro, esto se entiende desde diversas perspectivas, pero una de las más claras es pensar que aunque estamos en una economía de libre mercado, que eso nadie lo pone en duda, una economía capitalista neoliberal o un neoliberalismo capitalista, como queramos decir, lo que para mí es indudable también es que, diríamos, tiene que haber pues unos límites en los márgenes de beneficio, en los precios, en los artículos que se compran, y si esto no se respeta, pues se llega a situaciones realmente muy injustas. Por lo tanto, se entiende que se proteste y que haya pues también organizaciones que defienden los derechos de los consumidores en todos los países del mundo, y esto es algo absolutamente necesario. Además, realmente esto, claro, está unido a que esta indignación por los precios abusivos se relaciona con que, diríamos, hay una falta de justicia en las relaciones económicas. Y como dice Sandel, la indignación es el tipo especial de ira que se siente cuando alguien obtiene lo que no se merece. Nadie se merece pagar unos precios excesivos simplemente por el afán de codicia de los que quieren ganar muchísimo más dinero del que ya ganan y por lo tanto ahí diríamos que hay que considerar los principios de la justicia, la equidad, la igualdad. Justicia es dar a cada uno lo que se merece en proporción a su esfuerzo, a sus merecimientos. Por lo tanto, diríamos que esta cuestión se puede plantear desde muchos tipos de argumentaciones diversas, pero todas vienen a coincidir en lo mismo, en que lo justo es lo que se merece y no lo que es inmerecido. Y diríamos el que se siente explotado por estos precios abusivos, pues siente que se está incumpliendo pues un derecho mínimo elemental y que además, diríamos, no está recibiendo lo que merece por un precio excesivo. También es verdad que el propio Sandel reconoce este tipo de cuestiones en esta obra y señala también, de una forma pues muy acertada, que una sociedad donde se explota al prójimo para conseguir una ganancia económica en tiempos de crisis, por ejemplo, no es una buena sociedad. Efectivamente, pero yo aquí añadiría que no solamente hay esta explotación del prójimo económica, por supuesto, sino que en el periodo de crisis, sino que también existe en cualquier periodo del capitalismo, por lo menos en algunos aspectos del desarrollo de la economía capitalista, o en bastantes aspectos, podríamos decir. Porque aunque supuestamente la economía de los países más desarrollados está regulada
por los ministerios de Economía y también por el propio Estado, por el propio Gobierno, y aunque haya servicios de inspección y de control de las empresas, etcétera, etcétera, al haber tantas millones de empresas implicadas en la producción, o cientos de miles de empresas, podríamos decir incluso que millones, pues se comprende que es difícil el control absoluto de todas, o el control adecuado de las mismas, o por lo menos puede ponerse en duda. Esto tampoco justificaría que haya este abuso, esta explotación económica, por supuesto, pero diríamos que en una sociedad capitalista pues suceden este tipo de cosas, por desgracia. Por otra parte, también Sandel, en la parte primera del libro, trata en sus capítulos de el rescate económico por causa de la crisis económica tremenda a nivel mundial que ocurrió en el año 2007-2008. Y una de esas frases que quiero comentar es la siguiente. La indignación por el rescate se fundamentaba en una sensación de injusticia. Claro, el dar muchísimo dinero a los bancos cuando ellos fueron los causantes de la crisis económica, pues eso realmente hace que las argumentaciones pues no tengan sentido, en el sentido de querer, diríamos, que dar la razón a los bancos en sus exigencias. Y esto se nota de una forma muy clara. Aunque el poder económico está en gran parte en los bancos, ellos, los bancos, los dirigentes de los bancos, no pueden dar primas excesivas a sus equipos directivos, no pueden realizar prácticas corruptas, etc. Y, por tanto, también se comprende perfectamente que Sandel diga que los estadounidenses sentían el desgarro de, por una parte, tener que evitar un colapso económico que perjudicaría a todos, pero sin por la otra dejar de creer que destinar sumas enormes a unos bancos que habían fracasado era muy injusto. Y lo era realmente, porque habían, diríamos, utilizado malas técnicas económicas o una gestión económica desastrosa, y eso luego había incidido en el desastre financiero. Y encima, luego los ciudadanos tenían que compensar esos desastres de gestión de los bancos dando dinero otra vez a los bancos. Con lo cual, realmente es un círculo vicioso que difícilmente se comprende y que, por supuesto, es absolutamente injusto. Pero también cabe realizar muchas más reflexiones sobre esta cuestión. Si nos preguntamos, como también hace Sandel, si una sociedad es justa, es preguntar por cómo distribuye las cosas que apreciamos: ingresos y patrimonios, deberes y derechos, poderes y oportunidades, oficios y honores. Y en este sentido, yo quiero decir que está claro que la sociedad, si no interviene el Estado, el gobierno, de una forma pues directa en las situaciones de injusticia social, se convierte en una sociedad absolutamente injusta, absolutamente desigual, descontrolada, etc. Y por eso, actualmente, en algunos estados, pues se está planteando ya, por causa, por ejemplo, del coronavirus, y entre ellos España, poner sobre la palestra, poner sobre la mesa el ingreso mínimo vital, la renta básica o la renta mínima universal, o por lo menos destinada a las clases sociales que la necesiten. Y esto es algo de justicia social, sin ninguna duda, para compensar los desajustes tremendos que produce la economía capitalista en muchas capas de la población, en muchísimas personas. También a lo largo del libro, Sandel pues analiza distintos dilemas morales muy interesantes, por otra parte, como por ejemplo el dilema del tranvía, que son conocidos por otros filósofos, etc., y bueno, por la bibliografía filosófica en general. Pero en cuanto al dilema del tranvía sin frenos, que va a 100 por hora y que puede matar a 5 trabajadores que están en la vía principal del tranvía, y luego hay una vía lateral en que hay un trabajador, pues diríamos que la ética no justifica que se desvíe, que el conductor desvíe con una palanca o con otro dispositivo y que vaya por la vía lateral para que en ese caso muera un trabajador y no mueran 5. Eso no está justificado desde un punto de vista ético o moral, de ninguna manera. Primero, porque pueden surgir muchos imprevistos, muchas contingencias que eviten tanto una cosa como la otra. Y segundo, porque, y es el punto fundamental a nivel ético, que existe el derecho a la vida de cada persona y toda persona tiene derecho a vivir. Y no puede servir de justificación que una vida va a salvar a 5. Realmente, pues esto
desde la perspectiva de un espectador que lo esté observando, como también señala Sandel, no es justificable, y tampoco desde la perspectiva del conductor. Kant también pues, diría algo similar a esto. Por otra parte, en cuanto a la cuestión anterior que he comentado del rescate financiero a los bancos por causa de la crisis del año 2007-2008, pues está claro que había una indignación generalizada en la población norteamericana por la sensación de injusticia que provocaba. Eso está muy claro y quiero pues insistir en ello. Realmente, en cuanto a los dilemas morales, pues existen otros muchos, pero realmente en lo que se basan los dilemas morales es en un análisis muy minucioso, muy pormenorizado de los pros y los contras, pero sobre todo del derecho de la persona a seguir viviendo, del derecho al bienestar de las personas, y en este sentido eso es lo prioritario, independientemente de supuestos o de hipótesis, y esto también se puede plantear, por ejemplo, con distintos tipos de películas en los que, por ejemplo, ante un ataque de los drones a una zona en que hay terroristas, si hay una niña pequeña, pues hay que priorizar la seguridad de esa niña pequeña o ese niño pequeño y, diríamos, contemplar que eso no se realice porque, y si es una persona adulta que también inocente que puede resultar muerta por el ataque de los drones, pues también hay que considerar eso e impedir el ataque y detener a los terroristas de otra manera o impedir que actúen con otras formas de neutralización, por decirlo de alguna manera. Esto también enlaza con la cuestión, por ejemplo, del utilitarismo. Según Bentham, que es el creador del utilitarismo, debe hacerse aquello que maximice la utilidad. Y con esto está de acuerdo el propio Sandel, y así pues lo dice en el libro. Y realmente pues Sandel reconoce que esto está bien porque eso fundamenta la vida moral y política. Como dice Sandel, a todos nos gusta el placer y nos disgusta el dolor. Y en este sentido, el utilitarismo, que también había sido desarrollado, diríamos, en sus principios fundamentales por David Hume y por otros, pues también, por supuesto, por John Stuart Mill, que era amigo de Bentham, pues realmente, pues en principio es una doctrina ética plausible, acertada, pero también hay que analizarla, por supuesto. Y el propio Sandel pues señala el punto débil, a su juicio, del utilitarismo y dice, o escribe, el punto débil más clamoroso del utilitarismo, sostienen muchos, es su falta de respeto a los derechos individuales. Como solo le preocupa la suma de la satisfacción, puede no tener miramientos con los individuos. Y esto pues hay que tenerlo presente en la mente de cada uno, que aunque existe un derecho bueno, a la utilidad, al placer, etcétera, podremos decir, la máxima utilidad para el mayor número posible de personas, esto siempre conservando, preservando, respetando, sería la palabra más exacta, respetando de forma absoluta los derechos individuales y el derecho a la vida de cada sujeto, de cada persona, y el derecho al bienestar personal de cada individuo. Esto es la primera condición inexcusable. A partir de ahí, el utilitarismo pues, está perfectamente estructurado para dar sentido a numerosos actos de la vida social, de la vida colectiva y de la vida, por supuesto, individual. De hecho, según Sandel, Bentham inventó la noción de utilidad precisamente para captar en una sola escala la disparidad de las cosas que nos interesan, entre ellos el valor de la vida humana. En cambio, para Mill, que era amigo de Bentham, pues habría placeres más elevados y placeres inferiores. Y en este sentido, Mill, por ejemplo, sostenía que los placeres más elevados eran los de la amistad, la lectura, el estudio, la reflexión, etc., y los placeres menos elevados pues, eran los placeres corporales. Por otra parte, también en relación con la cuestión de los dilemas morales, pues ha habido pues, muchos análisis, muchas especulaciones, reflexiones sobre ellos, y hay pues hay un dilema moral de alguna manera que es lo de que los estados autoricen, por ejemplo, la subida de impuestos al tabaco. Y en este sentido, por ejemplo, destaca pues, un ejemplo, el propio Sandel, cuando escribe, con la esperanza de librarse de la subida de impuestos, Philip Morris, esta empresa tabaquera, encargó un análisis de los costes y beneficios en los presupuestos del Estado checo. Y, claro, se comprobó que por causa del cáncer de pulmón provocado por el tabaquismo,
pues el propio Estado, podríamos decir, checo, obtenía beneficios, porque bastantes fumadores morían antes de tiempo y eso suponía una disminución de los gastos en pensiones, en tratamientos hospitalarios, operaciones, etcétera, etcétera. Pero claro, eso no justifica el consumo del tabaco tampoco. El que esté mal que las personas consuman tabaco y realmente pues esto habría que tenerlo muy presente. Realmente, como se puede ver, todos los comportamientos tienen consecuencias, unas mayores, otras menores, pero en este sentido, pues diríamos que ahí se puede argumentar de una manera extensa. Por otra parte, en los años 90, un preso, hablando de la propiedad del cuerpo personal, por ejemplo, en los años 90 un preso de una cárcel de California quiso donar a su hijo un segundo riñón. El comité de ética del hospital no lo aceptó, porque hubiera supuesto la muerte del donante, lógicamente. Con este ejemplo, Sandel quiere poner de manifiesto, y lo dice explícitamente en el libro, que si de verdad poseyésemos nuestros cuerpos y vidas, a nosotros nos tocaría decidir si vendemos nuestros órganos, con qué propósito y con qué riesgo. Pero esto pues no es así. El Estado, las leyes tienen que controlar ese tipo de actos de donación de órganos, etcétera, trasplantes, etcétera, para evitar diríamos, problemas para otras personas, daños a terceros y también daños a la propia persona que está donando. Muchísimas gracias a todos por su atención. Saludos, como siempre, a los oyentes de Radio Sofando y Hablando de Filosofía de México, que sé que me siguen con atención. Y por último, como siempre, invitar a los que quieran a suscribirse a mi canal de YouTube, dándole a la campanilla, y también, por supuesto, a compartir este vídeo o a darle me gusta. Hasta siempre. Muchas gracias a todos.